Hola, buenas tardes. Soy Armando Fabián Vargas García y hoy les presentaré durante un momento interesante la Guerra Fría, una guerra que separó al mundo en dos partes. ¡Capitalismo! ¡Comunismo! Para ponernos en contexto, primero tenemos que saber qué es una Guerra Fría y cómo esta se manifiesta. Una así llamada Guerra Fría consiste en mirarse feo todo el tiempo, pero nunca hacer nada directamente contra su enemigo, sino aventar la roca y esconder la mano, o si no, darle la piedra a otro para que se la aviente y negar que tú se la diste. Muy bien, este conflicto social empezó desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, que duró hasta 1991, donde por desgracia el bloque soviético se desintegró, así creando lo que conocemos como la Federación Rusa. Este conflicto duró 46 años, con guerras indirectas, espionajes, una carrera espacial y también con muchos conflictos en los deportes. Pero, en fin, la Guerra Fría fue el conflicto ideológico más grande que se ha tenido en la historia de la modernidad, ya que las potencias más influyentes se enfrentaron para ver quién tenía mayor influencia en el mundo, ya que sabemos que ambos estaban chocaban, y que desde el momento en que se intentó instalar la ciudad de Marx en Rusia, en la Rusia zarista, Estados Unidos e Inglaterra financiaron a lo que se le llamó el Ejército Blanco para impedir que el comunismo proliferara en la zona. ¡Le tenemos miedito al comunismo! Pero como sabemos, esa fue una misión fallida. Pero, ¿qué es el comunismo y qué es el capitalismo? Empecemos por el comunismo. Este sistema fue creado por el filósofo alemán Karl Marx, que proponía la igualdad entre las personas tanto económica como social, sin importar si eres mujer, blanco, negro u hombre. Este sistema proponía que todos trabajásemos para ganar lo suficiente para vivir, dependiendo si estabas casado, cuántos hijos tenías, y para lograr esto los ciudadanos se embarcaban a tramitar papeles para que el gobierno los subsidiara dependiendo de las circunstancias. Así estarían, así no estarían oprimiendo a nadie y tampoco habría clases sociales. Al estar en un estado de igualdad en su máximo esplendor, esto logrado por una economía centrista donde el Estado regula el mercado y este se encarga de no privatizar nada, que todo fuera público. Todas las empresas privadas que intentaban entrar al país tenían que asociarse con una empresa local y hacer crecer esa empresa también con impuestos más altos a las ganancias de los extranjeros y en menor medida hacia los residentes de la Unión. Y gracias a reuniones constantes con el proletariado se podía saber qué estaba pasando en las comunidades y qué se necesitaba. El sistema capitalista fue creado por el economista inglés Adam Smith. Este ha dejado en claro que el mercado se regule solo con la mínima interacción del Estado para agilizar el proceso. Proponía la competencia entre trabajadores, solo podía mejorar su economía, pero nunca llegar al Estado burgués, aunque el sistema dijera que sí. Aunque las condiciones para el trabajador eran decentes, o son decentes, mejor dicho, solo eran suficientes para que el trabajador no se rebelara por la pequeña cantidad del pastel que le tocaba. Aunque todos tienen ganas de tener más lujos, de tener lo que él tiene, de ser mejor en la vida, es por esto que peca el comunismo, ya que piensa que las personas no tendrán aspiraciones de más y que esa pequeña esperanza que muchos se aferran de ser un burgués es lo que hace que sea tan atractivo el sistema, ya que te da esa pequeña posibilidad de ser un burgués a pesar de que sea casi nula o imposible. En la Guerra Fría se produjeron varios conflictos por el interés de Estados Unidos de que los soviéticos no tuvieran mayor influencia en el mundo. Uno de estos ejemplos puede ser la Guerra Civil Coreana, Vietnam, Siria, Guerra Civil Griega, crisis de los misiles en Cuba, la división de Berlín y entre otros ejemplos. Este conflicto fue una maniobra muy agresiva de Estados Unidos por acorralar a los soviéticos, aunque estos conflictos nos dieron algunas tecnologías interesantes, también trajo discordia al mundo, y no solo hablo de los conflictos indirectos, sino de la desintegración de la URSS, ya que la mayoría de los países conformados por la URSS eran poco desarrollados o con una economía muy pobre. Somos tan pobres que no podemos prestar atención. Somos tan pobres que las mujeres se embarazan solo para tener algo en el estómago. Somos tan pobres que los ladrones entran a nuestras casas solo para practicar. Somos tan pobres que nos comemos la paja del techo de nuestras casas. Eso no es gracioso. Pero es verdad. Que se sustentaba de la economía rusa, y estos cayeron de región primermundista a países tercermundistas sin ayuda ni intervención extranjera.
En mi opinión, este conflicto fue donde las dos naciones más influyentes de la época mostraron y realizaron lo mejor de ellas para opacar a la otra. Fue una época muy buena para la mayoría, pero a menos que vivieras en Sudamérica o Medio Oriente, ya que como sabemos, el miedo estadounidense por la Unión Soviética era notable y hacía todo lo que estuviera en su poder para impedir la proliferación en su mundo. Ahora pasaremos con las entrevistas a mi tío Arturo y a mi tía Chayo. Buenas tardes, ella es mi tía Rosario Vargas, que es profesora en la materia de historia. Hoy le haré una entrevista. Muy bien, pregunta número 1. ¿Cuáles fueron las potencias más influyentes en este conflicto? Bueno, si hablamos del enfrentamiento mayor, sería la Unión Soviética y los Estados Unidos. Muy bien. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras a ser enemigos? Lo que yo creo es que ser aliados en las guerras mundiales les convenía a los dos, pero una vez que se tuvo que decidir después de la Segunda Guerra Mundial quién iba a ser la potencia, ahí es cuando ya no resultó y sus sistemas económicos se volvieron enemigos. Muy bien. ¿Cuál era la opinión pública de la Guerra Fría? No lo sé exactamente, pero yo quiero suponer que los países que no estaban involucrados no era como un tema que les causara tanto conflicto, pero dentro de Estados Unidos y la Unión Soviética supongo que era una cuestión nacionalista y de orgullo más patrio que de una preocupación por un conflicto internacional. ¿Cómo afectaba la propaganda este conflicto? La propaganda era súper importante, incluso desde la Segunda Guerra Mundial, los países que se enfrentaron utilizaban la propaganda para exaltar el nacionalismo, que es finalmente los que los va a enfrentar. Entonces la propaganda tenía un papel súper importante para que la gente del propio país se creyera lo que decía su gobierno sobre la guerra y sobre el enemigo, obviamente. Muy bien. ¿Qué piensa usted de este conflicto? Creo que fue un conflicto sí importante porque después de un enfrentamiento como la Segunda Guerra Mundial, las cosas no podían quedar tan tranquilas. O sea, es normal el que se hayan enfrentado. Creo que sí era un conflicto innecesario. Creo que los que la mejor parte se llevaron fueron los países que se enfrentaban sin haberse enfrentado nunca bélicamente, y para los que sí tuvieron enfrentamientos bélicos, pues sí fue una guerra bastante dolorosa, y creo que de alguna manera, aunque haya caído la Unión Soviética, la Guerra Fría se extendió, es decir, vivimos todavía en una Guerra Fría. Muy interesante su opinión. ¿Qué piensas de las intervenciones estadounidenses hacia países extranjeros? ¿Qué pienso? Pues no estoy de acuerdo, ¿no? Finalmente, el problema no era entre, por ejemplo, vamos a usar la guerra de Vietnam de ejemplo, el problema no era con Vietnam, el problema era con la URSS, pero ¿por qué nunca enfrentarse entre ellos mejor y ellos arreglar su conflicto? Creo que era más fácil intervenir a otros que intervenir de verdad al propio enemigo, entonces pues no estoy de acuerdo. A ver. Si estuviera involucrada en la Guerra Fría, ¿en qué bando estaría, independientemente del ganador y de la desintegración de la URSS? No sé. El bando soviético es bastante atractivo, pero no es atractivo su sistema económico para mí. Es decir, sí tiene muchas cosas buenas, pero el socialismo se llevó a un extremo que no podía permitir que la gente viviera bien. Pero sí sería enemiga de los Estados Unidos. ¿Crees que esta época ayudó o perjudicó a la humanidad y por qué? Tengo opiniones encontradas. Creo que ayudó porque esta idea de enfrentarnos ideológicamente le trajo al mundo un montón de adelantos tecnológicos que no conoceríamos si la Guerra Fría no hubiera existido, pero creo que también la perjudicó porque hay acontecimientos de la Guerra Fría que continúan sin tener un arreglo, como el enfrentamiento de las Coreas, que es una tontería, que después de tantos años y de que ya la URSS y Estados Unidos, la URSS desapareció, pero Rusia y Estados Unidos no están en guerra, ellos sigan enfrentados, es ilógico. Entonces creo que la humanidad no aprendió nada de ese enfrentamiento y ese es el problema. Ok, muchas gracias por su
por sus brillantes acuerdos y por lo que me dijo. Fue un gusto entrevistarla. Espero que tenga un buen día. Igualmente, gracias. La crisis ha llegado hasta el máximo nivel. ¡Santo Dios! ¡Es Richard Nixon, nuestro mejor presidente! Así es, papi. Y necesito llevarme a tu hijo hippie en una búsqueda musical. ¡Sal de mi casa, comunista! Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy aquí con mi tío Arturo Macías, que estudió... Ingeniería Química y licenciado en Letras Hispánicas. Muy bien, le haré unas cuantas preguntas como lo hice con mi tía. Ok, la primera de estas preguntas fue: ¿potencia más influente de este conflicto? ¿De la Guerra Fría? Sí, así es. Estados Unidos y Rusia. Muy bien. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos primeras guerras a ser enemigos en esta? Porque me parece que es uno de los conflictos que nos permite analizar la naturaleza humana. Entonces, cuando hay una lucha de poderes, pues siempre existe un intento de imposición. Entonces, al final, pues se dejaron llevar por su naturaleza humana, repito, y pues esto generó que al principio fueran aliados, pero después cada uno viera por sus intereses, y pues en esos intereses no estaba pensado el bienestar del otro, ¿verdad? Muy interesante. ¿Cuáles fueron las regiones de este escenario? Bueno, fue Europa, Medio Oriente por los conflictos secundarios generados por esto, e inclusive en Latinoamérica, porque si lo analizamos a profundidad, pues tuvo consecuencias posteriores en lo que respecta a las distintas dictaduras, provocadas por el interés económico de Estados Unidos y también por esta cuestión de los misiles en Cuba, que fue un problema que tuvo una consecuencia catastrófica para Cuba porque fue el embargo. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Pues que los cubanos decidieron guardarle ahí a los rusos pues unos misiles, ¿no? Pensando en una posibilidad de ataque a los Estados Unidos. Entonces prácticamente tuvo consecuencias en la mayoría del planeta. Muy bien. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? ¿Pero dónde? ¿De las personas que habitaban esos países o del mundo en general? Del mundo en general. Bueno, desde mi punto de vista yo creo que la opinión general en muchas de las ocasiones era más bien de un pánico, en ocasiones justificado y en otras ocasiones desproporcionado, porque realmente los únicos que sabían cómo se estaba llevando a cabo el conflicto pues eran los altos mandatarios de los países, y generalmente las personas tenemos una cultura de la desinformación, entonces nos dejamos llevar por chismes y por teorías conspirativas, y entonces yo creo que la gente estaba desinformada y la opinión que emitía muchas de las veces no coincidía con lo que estaba pasando realmente. ¿Cómo afectaba la propaganda en este conflicto? La propaganda tiene una función muy importante cuando de ideología se trata, porque es a través de la propaganda como se construyen símbolos que se van a convertir en maneras de actuar en los individuos. Entonces la propaganda lo era todo para este conflicto, porque al final de cuentas la propaganda permite que los seguidores aprueben esta lucha. No sé si me expliqué bien. ¿Cómo justifica Rusia la lucha contra Estados Unidos? Bueno, la justifica convenciendo al pueblo de que lo que hace pues es correcto. Muy bien. ¿Qué piensas de este conflicto en general? A mí me parece que es ridículo, pero también sería muy utópico y muy idealizado decir que, como te dije en la primera pregunta, que la naturaleza humana es perfecta. Me parece que es un conflicto, y todos los que ocurren, todos los conflictos bélicos, son los que denotan nuestra incapacidad de raciocinio y que delatan nuestra naturaleza animal. Ok. Si estuvieras involucrado en la Guerra Fría, ¿en qué bando te unirías, independientemente del ganador que sea? Bueno, yo siempre he tenido preferencia por
por las ideologías que fomentan la unidad del pueblo y la lucha de todos para derrocar al opresor. Entonces probablemente si me sometiera a un coco wash de ambos países, probablemente cedería por el de los rusos, ¿no? Aunque tampoco estoy de acuerdo en la ideología que manejaban en aquella época. ¿Quién, crees que esta época ayudó o perjudicó a la humanidad y por qué? Yo creo que la perjudicó porque desafortunadamente los avances tecnológicos que tenemos en la actualidad lo único que han hecho es darle en la madre al mundo y entonces nos están llevando a un camino de no retorno. Nos quieren vender la idea de que a través del conflicto y de la competencia se han generado desarrollos tecnológicos que lo que hacen es posibilitar un futuro prometedor, pero la realidad es otra. Y ha generado no solamente muchas pérdidas humanas, sino también un gasto de energía y de dinero que podría ser empleado para una mejora de la sociedad en general, de la sociedad mundial. Muy bien, ¿quién crees que ganó realmente la Guerra Fría si descartamos la disolución de la URSS? A mí, y es una discusión que tengo con mi esposa y contigo, no me gusta hablar de historia alternativa porque es hablar de una posibilidad que no ocurrió. Pero, siguiendo el guión, bueno, yo creo que de todas maneras hubiera ganado Estados Unidos. Muchas gracias por su tiempo, fue un placer entrevistarlo, que tenga un buen día. Muchachos, estudien. Nosotros no estábamos hablando de historia